Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Chávez y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante e importante, ya que se trata de cómo darle formato a un documento en Word. Frecuentemente nosotros generamos o creamos trabajos de diferentes tipos, ya sean escolares, actividades en las que nos desempeñamos, y es importante que sepamos utilizar varias herramientas para saber qué tipo de formato debe de llevar nuestro documento para que tenga no solamente una mejor presentación, sino que se pueda entender de manera correcta. Lo primero que vamos a hacer, como hemos visto hasta ahora, es que siempre que creamos un documento, es primero vaciar toda la información de texto, únicamente respetando lo que son mayúsculas, minúsculas. Si conocemos el acento, lo colocamos. En muchas ocasiones, si nosotros tenemos el corrector automático de ortografía, nos lo va a poner Word, y en su defecto, si no lo conocemos, dejarlo hasta el final. Entonces, vamos a empezar a elaborar un documento y vamos a utilizar varias herramientas del menú inicio. El menú inicio es uno de los más importantes porque casi todas las herramientas que tiene el menú inicio en Word se repiten en Excel y PowerPoint. Todas estas hacen referencia a el tema del formato que va a llevar nuestro documento en cuanto al texto, listas, títulos, subtítulos, entre otros. Bien, el día de hoy vamos a empezar a hacer un trabajo, el cual vamos a poner primero en mayúsculas el título. El título es importante que siempre lo coloquemos en mayúsculas, que en este caso va a ser fórmula química. Y para continuar vamos a dar un enter. Cuando dimos el enter, automáticamente se abrió otra nueva línea de texto donde vamos a escribir en mayúsculas y minúsculas. Las fórmulas químicas sirven para expresar lo que ocurre durante una reacción química. Punto y aparte. El punto y aparte es decir, abrimos otra línea de texto dando un enter. Bien, aquí ya está la definición. Siempre es importante que cuando hagamos un trabajo o una actividad, iniciemos no solamente como una introducción, sino indicando de qué se va a tratar, porque es la parte con la que inicia nuestro documento, la parte introductoria, y que define de qué se va a tratar. En este caso vamos a utilizar una imagen de internet para hacerlo. Pues bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a internet y vamos a buscar una fórmula química. Cada quien va a elegir la imagen que ustedes quieran. Previamente nosotros hemos subido un video de cómo descargar, o en este caso como sería copiar imagen, ya que solamente lo vamos a utilizar por una vez. Bien, yo ya copié la imagen que elegí, vamos a pegarla. Para pegarla vamos a presionar la tecla de control y sin soltar una vez la letra V, y en este caso nos va a colocar la imagen del tamaño original, es decir que lo podemos hacer todavía más pequeño o más grande, pero este es el tamaño real de nuestra imagen. Vamos a continuar escribiendo debajo de esta imagen y vamos a dar dos clics izquierdos continuos, 1, 2. Tenemos que ver que el cursor esté parpadeando en esta parte con el fin de que sepamos de que ahí va a continuar nuestra escritura. Y ahí vamos a escribir como un subtítulo. En este caso va a ser en negritas, esto lo haremos posteriormente, pero iniciamos con el signo de interrogación en forma de pregunta. ¿Qué es una fórmula química? Cerramos el signo de interrogación y damos un enter para comenzar una nueva línea de texto. Y aquí empezamos entonces a escribir una fórmula química. Es una expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto
químico cualquiera. Bien, aquí punto y seguido, punto y un espacio. Vemos que ya me marcó como error de ortografía la palabra químico. Efectivamente, recuerden que eso lo vamos a corregir hasta el final con el objetivo de no perder demasiado tiempo. Continuamos escribiendo las fórmulas. Expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos y, coma, en muchos casos, coma, también el tipo de enlaces químicos que los unen. Punto y seguido. Damos un punto, un espacio. Al hacer esto automáticamente, aunque no tengamos activadas las mayúsculas, nos lo va a cambiar, como se acaban de dar cuenta. Yo continúo con minúsculas, pero al colocar un punto, Word automáticamente me lo va a cambiar a mayúsculas. A cada molécula y diagonal o, así se lee, compuesto, conocido, le corresponde una fórmula química. Es decir, todo lo que conocemos nosotros le corresponde o se representa a través de una fórmula química. Coma, espacio, así como un nombre a partir de ella, de acuerdo a las reglas de la nomenclatura química. Punto y aparte. El punto y aparte se pone el punto, damos un enter y automáticamente nos va a comenzar un nuevo párrafo donde voy a seguir escribiendo en minúsculas, pero como es el inicio de un párrafo nuevo, me lo va a cambiar automáticamente a mayúsculas. Existen diversos tipos de fórmulas químicas, coma, cada uno enfocado en cierto tipo de información, coma, pero en líneas generales todas sirven para comprender la naturaleza química de las sustancias y para expresar lo que ocurre durante una reacción química determinada, coma. Aquí yo estoy cometiendo varios errores de ortografía. Recuerden que los corregimos hasta el final. Y continuamos, determinada, en la que algunos elementos o compuestos se transforman en otros. Punto y seguido. Un punto, un espacio. Por esta razón, coma, las fórmulas químicas responden a un sistema convencional de representación de los elementos y las moléculas, coma, es decir, coma, espacio, a un lenguaje técnico especializado. Punto y aparte. Y vamos a hacer un tercer párrafo, este ya es pequeño, para proceder a utilizar una herramienta que frecuentemente se utiliza en Excel, que son las tablas. Seguimos entonces. Aquí voy a seguir en minúsculas, pero recuerden que como yo puse un punto previamente y voy a comenzar un nuevo párrafo, automáticamente me va a cambiar a mayúsculas cuando le dé el espacio. Las fórmulas químicas utilizan los símbolos químicos de los elementos y proporciones lógicas
entre ellos, coma, espacio, expresados mediante símbolos matemáticos. Punto y aparte. Hasta ahí terminé. Bien. Ahí yo terminé, he finalizado de transcribir todo el texto o la investigación, como le quieran ustedes llamar, y voy a poner algunos ejemplos aquí, algunos ejemplos. Son 2 puntos, espacio. Vamos a realizar aquí una tabla. Una tabla es una herramienta gráfica de Word que se utiliza para poder organizar de manera ordenada la información. Por ejemplo, voy yo aquí a ingresar 4 elementos que frecuentemente nosotros utilizamos en la vida diaria. Para hacerlo, voy a darle clic al menú que dice insertar, se encuentra aquí arriba, y inmediatamente abajito de insertar viene una herramienta que se llama tabla. Voy a darle clic en esta pestaña y me va a desplegar esta submenú donde me muestra un cuadriculado. Cuando yo paso el mouse sin dar clic sobre él, automáticamente me va a ir dibujando una tabla de acuerdo al número de cuadros que yo sombreé. En el momento que yo le dé clic, entonces me dibujará la tabla correspondiente. En este caso, yo voy a necesitar 4 filas. Cada una va a representar diferentes elementos que ocupamos frecuentemente en nuestros hogares y su fórmula química. Por lo tanto, he decidido que yo necesito una tabla de 2×4. En esta parte aquí nos va a indicar de cuánto se está dibujando la tabla. 2 se refiere a la cantidad de filas y 4, de columnas, y 4 a la cantidad de filas. Entonces aquí ya la tengo yo automáticamente dibujada. Tengo que verificar que en esta parte de arriba diga tabla de 2×4 y ahí en el último cuadro de mi tabla doy un clic y ya se dibuja la tabla. Y vamos a empezar a llenarla. Cada una de estas partes de la tabla se le conoce como celda, que es el espacio en donde nosotros podemos agregar información para poderla representar. En este caso voy a escribir 4 artículos o elementos: agua, oxígeno, por ejemplo, una aspirina, y también otro medicamento muy frecuentemente utilizado, que no puede faltar en el hogar, el paracetamol. Para poder utilizar la siguiente celda, es decir, la que sigue adelante, pues solamente con el mouse me posiciono en la nueva celda, doy un clic izquierdo y empezará a parpadear, indicando que está esperando información. Aquí primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la fórmula química del agua, que en este caso es H2O. Damos clic para bajar y escribir la fórmula del oxígeno. El oxígeno es O2, O y el número 2. Para la aspirina tenemos una fórmula química ya más compuesta, que sería C9H8O4, refiriéndose al carbono, hidrógeno y oxígeno. Y para el paracetamol sería C8H9NO2. Bien, en las fórmulas químicas estos números deben de ir más pequeños y se colocan en la parte baja, indicando la cantidad de átomos que le componen. Es decir, vamos a hacer aquí lo siguiente. Voy a seleccionar únicamente el número 2 con el mouse. Doy un clic del lado izquierdo, esa es una sugerencia. Se puede hacer del lado derecho, pero les sugiero que lo hagan del lado izquierdo. Damos un clic, no lo suelto y lentamente lo recorro. Si no lo hago bien, pues se selecciona toda la palabra. Entonces tengo que tener ahí un poco de cuidado al realizar esta actividad. Bien, ya lo tengo ahí. Voy a regresar al menú inicio y en esta parte del grupo fuente aquí tenemos una que se llama subíndice, que tiene una letra X y un número 2 debajo, X2. Se llama subíndice. Y a mi lado derecho tengo otra vez el mismo X2, pero el número 2 está en la parte de arriba. A ese se le llama superíndice. En este caso, los que utilizamos o que necesitamos son los subíndices, es decir, necesitamos o queremos que el número se coloque en la parte inferior de nuestro texto de la fórmula química. Le voy a dar un clic y automáticamente el 2 se va a hacer pequeño y se va a posicionar en la parte inferior. Voy a repetir lo mismo para el número 2 de O2 y por cada número
tengo que hacer también lo de uno por uno. Selecciono cada uno de los números y aplico la herramienta. Recuerde que este se llama subíndice. Voy eligiendo de uno por uno y voy aplicando la herramienta hasta finalizar. Bien, aquí ya acabé de utilizar esta herramienta. Vamos a continuar dándole formato a nuestro documento. Lo primero que vamos a hacer es empezar a corregir la ortografía y la gramática. En la parte superior de nuestro teclado tenemos las teclas de función que inician con la letra F y viene F1, F2, F3, F4, refiriéndose a la función. La función que utilizamos nosotros para corregir la ortografía y la gramática es F7. Lo vamos a presionar una vez y va a hacer lo siguiente. Del lado derecho nos va a abrir un campo que en este caso nos indica si el error es de ortografía o gramática. Por ejemplo, aquí dice que yo escribí químico sin acento y en esta parte me da la sugerencia de que puedo colocarle el acento en la letra I, como debe de ser correctamente. Cuando yo acepto la corrección, voy a darle clic en este botón que dice cambiar y automáticamente pasará al siguiente error, que ves átomos. Átomos lleva acento en la letra A, yo no se lo coloqué. Aquí me ofrece esa opción. Si la acepto, como en este caso, presiono el botón cambiar. La palabra así lleva acento en la letra I, acepto el cambio, dándole clic nuevamente en el botón cambiar. En el siguiente error que me muestra, me lo resalta aquí, debí haber escrito yo tipos y escribí tispo. Entonces, en este caso no me aparece como opción la palabra tipos. Lo que puedo hacer es corregirla de manera manual, dándole clic directamente en mi error que ya está resaltado y lo corrijo. Tipos. Y va a ocurrir lo siguiente, ya no me va a aparecer las sugerencias, me aparece el botón que dice currículo. Voy a darle clic aquí, indicando que voy a nuevamente a retomar la corrección. Fórmulas, lleva acento en la letra O, yo no lo puse, le doy en cambiar. Aquí yo escribí corre, correctamente me corrige aquí como sugerencia, quiso decir ocurre, le doy en cambiar. Ahí escribí determinada, y es determinada, Word lo detecta, le doy cambiar. Ahí me faltó una letra, escribí químic y es química, es químicas de hecho. Entonces, en este caso no me aparece el plural. Lo más conveniente es que yo dé clic aquí, elimine el espacio adicional, active currículo y ahora sí ya me aparece la palabra pero acentuada, que fue el segundo error que cometí. Le doy en cambiar. Pasamos a la siguiente, que es proporciones. Yo escribí proporciones, lo cambiamos y mediante. Ahí era mediante, yo escribí mediante. Aquí tengo que elegir la tercera opción. La primera no es la correcta ni la segunda. Le doy clic a la tercera y le doy en cambiar. Cuando termino la corrección de ortografía y gramática, Word me envía un mensaje a través de esta ventana que dice revisión de ortografía y gramática completada, ya está listo. Le bastará con darle clic en aceptar y se va a eliminar. Bien, hasta ahí hemos corregido la ortografía y la gramática, pero tenemos otras actividades que realizar. Lo que sigue es que nosotros utilicemos la alineación. Es importante que nuestros documentos estén bien alineados, porque a veces cuando empezamos a escribir, como en este caso, en estos párrafos, nos quedan estos huecos o espacios que le quitan presentación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar un comando que son dos teclas. La primera es la tecla de control. Déjenme sacar el teclado en pantalla para que podamos poder ver cuáles son las dos teclas que vamos a utilizar. Se le llama comando. Vamos a presionar la tecla de control. Y sin soltarla, presionaremos la tecla E. Control más E. Cuando hacemos esto,
lo que va a ocurrir es que nos va a seleccionar todo el texto del documento. No importa si es una hoja, 10 hojas, 100 hojas, 1000, todo el texto. Una vez que hagamos esto, nos vamos a ir aquí donde dice párrafo del menú inicio y aquí tenemos las alineaciones. De cajón aparece algo que se llama alineación izquierda. ¿Cómo lo sabemos? Porque está resaltado en color azul. En otras versiones de Office puede ser el color amarillo o naranja. La segunda alineación se llama centrado y la tercera que esté alineado a la derecha. En este caso, la que nosotros necesitamos y siempre hay que entregar nuestros documentos así, es la última que se llama justificar. El justificado hace que los bordes del documento estén perfectamente alineados al margen izquierdo y al margen derecho, lo cual logra una mejor presentación. Bien, ya lo aplicamos y aquí podemos ver el cambio. Se lo voy a quitar para que veamos la diferencia. Así está a la izquierda y cuando aplicamos la herramienta, esto es lo que hace. Nos lo pone a la par de ambos márgenes y le da una mejor presentación, no solamente de lectura. Bien, otra herramienta que vamos a utilizar es las negritas. Las negritas es una herramienta que lo que hace que al seleccionar nuestro texto, como en este caso, sea más grueso. Aquí está negritas, es la letra N. Lo utilizamos para títulos o para resaltar ciertas frases específicas que queremos o que requieran de atención. Lo vamos a aplicar también a que es una fórmula química. Otra forma de hacerlo es presionando la tecla de control más la letra N. Vamos a mostrarlo en el teclado. Es la tecla de control y la letra N. Al hacer esto, nos va a resaltar en negritas también el texto. Si queremos quitarlas con la misma control N, se quita esta característica del texto. Control N activa, la misma desactiva. Ajá, queremos también resaltar aquí esta parte del texto desde donde dice expresión hasta cualquiera. Lo seleccionamos nuevamente, control N, pero aparte de negritas quiero darle otro enfoque diferente. Quisiera ponerle en algo que se llama cursiva. La cursiva está del lado derecho de la negrita, que podemos darnos cuenta aquí, es la letra K. Le voy a dar un clic y lo que hace es que ese texto le da una ligera inclinación a la derecha para poderlo también resaltarlo. Y voy a hacer lo mismo para este texto de todas sirven hasta la palabra sustancias. Control N y Control K. Bien, ya tengo aquí resaltados ese texto. Por último, también le voy a aplicar la misma característica a utilizan símbolos de los elementos. Control N y Control K. Bien, hasta aquí hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. ¿Qué aprendimos? Bueno, como resumen, primero, siempre vaciar toda la información, aún cometiendo errores de ortografía o gramática, lo corregiremos al final. Segundo, cómo insertar una tabla. Tercero, utilizamos la herramienta de subíndice para nuestros números de las fórmulas químicas. Hicimos la corrección de ortografía y gramática con la tecla F7. Utilizamos negritas, hicimos el justificado de nuestro texto y también utilizamos las cursivas. Bien, espero que tengan, que les salga muy bien también su documento. Recuerden que la imagen como solamente la utilizaremos esta ocasión, se copia y se pega. Cualquier duda, queda a sus órdenes. Que tengan un excelente día.